Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente. Por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir, comencemos. Esta historia se desarrollaría en el momento preciso que Goku intentaría por segunda vez crear el ritual El Poder del Super Saiyajin 10 contra la amenaza que se posa sobre todo ellos, siendo Cell Booster Goku desesperado con sus hijos y la ayuda de Trunks, Vegeta, Bardock y Broly. Estarían completamente abrumados con el poder infinito que desarrollaría Cell Booster, lo que los empujaría nuevamente a intentar desarrollar en un chispazo de genialidad. Este recordó la transformación nata que cualquier Saiyajin poseía al momento de nacer. Saiko se lanzaría contra Cell Booster para conseguir los segundos que su padre requería para poder iniciar con el ritual, cosa que este lograría así Saiko, desintegrándose con una sonrisa burlona ante Cell Booster. Cell Booster, impactado, vería como un simio gigante de proporciones exorbitantes se posaba en el sitio en el que estos se encontraban, pero en este punto se distorsionaría la historia. Algo estaría pasando con Goku y este en su forma Osaru estaría gritando de dolor, distorsionándose, y su piel se vería de diferentes colores por cada segundo. Esto impactaría a Cell Booster y los guerreros presentes por igual por no saber qué estaba sucediendo. La intriga era palpable y el escenario era agobiante, pero sin embargo el cuerpo del Osaru en el que se habría transformado Goku empezaría a gritar mientras este poco a poco era consumido por una energía extintiva que consumía su alma sin siquiera haber podido acceder a la transformación del ritual. Cell Booster incluso se quedaría expectante y anonadado de lo que habrían hecho, pues Goku estaba sufriendo un castigo tan infernal que ni siquiera el horror de los infiernos era comparable con lo que sufría Goku en ese momento. Pero sin embargo, ¿por qué sucedió esto si se supone que Goku siempre encuentra la manera de superar sus límites, sea cual sea la consecuencia? La respuesta sería más compleja de lo que parece. Pues todo ser humano vivo, extraterrestre, Saiyajin o dioses, tienen un alma. El problema radicaría en el alma de Goku, pues este al momento exacto que se liberaría Evil Goku no solo se llevaría su poder. Evil Goku representaba toda la maldad de Goku. Al separarse, en ese caso es lógico pensar que Goku perdería una parte esencial de su alma, dejando un vacío que podría manifestarse como una sensación de incompletitud o fragilidad espiritual. Además de que Evil Goku nació directamente de la magia de las esferas del dragón y se lleva consigo la negatividad de Goku, siendo este un ser, una representación distorsionada de lo que significa ser maligno. Evil Goku no sería solo la maldad de Goku, sino una manifestación exagerada de esta. Dado que su alma es completamente maldad al ser un alma incompleta. Lo cual Goku en sus últimos segundos de vida se daría cuenta de esto, pues este, por más bondadoso que haya sido durante toda su vida, este también sentía emociones negativas como la maldad, pues estas las llevaron a alcanzar el Super Saiyajin a niveles que incluso se creían imposibles, como lo serían el Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, 5. Debido a que estos se alcanzaban directamente de impulsos como la ira y el odio, mientras las otras transformaciones solo eran alteraciones de ki, lo cual Goku desesperadamente intentaría cancelar el ritual sabiendo que este no tendría efecto en él y solo lo llevaría a la muerte, pero era demasiado tarde. El ritual ya no podría ser detenido, tal como dijo Saiko momentos antes de que se iniciara el ritual. Sería muy peligroso, ya que este en el infierno 2 vería como muchos intentaban escapar de ese maldito lugar, incluso arriesgando su alma, siendo esto un fracaso, todos siendo exterminados. Cosa que ahora estaría sucediendo con este. Esto no sería solo física, sino también espiritual, eliminando por completo su esencia del flujo del universo. Gohan, al ver cómo el cuerpo de su padre estaría siendo desintegrado, intentaría ayudarlo, pero este cometería el peor error de su vida: tocar a Goku. Gohan, siendo el hijo que siempre ha admirado y amado a su padre, intentaría ayudarlo sin medir las consecuencias. Este acto heroico y altruista, característico de Gohan, sería también su perdición. Al tocar a Goku en ese estado, la desintegración de Goku se extendería hacia él, arrastrándolo al mismo destino. Cell Booster se agobiaría y en ese momento Goku desaparecería irreversiblemente con Gohan, pues la alma de los guerreros ya no existirían, siendo totalmente erradicadas. Cell Booster al ver esto se burlaría de los guerreros presentes, porque el idiota de Goku se habría liquidado antes de que este pudiera hacerlo con su hijo de paso. Cell Booster, la temible fusión de Freezer, Cell y Majin Buu, se mantenía de pie con una sonrisa cruel en su rostro. Su cuerpo irradiaba una energía tan abrumadora que el espacio a su alrededor parecía distorsionarse.
Frente a él estaban Vegeta, Bardock, Broly, Trunks y Goten, todos en sus formas más avanzadas, pero aún así, la diferencia de poder era insalvable. Cellbuzzer con ira diría: «Esto es patético», exclamó con desdén. El gran Goku se desintegró como un cobarde antes de que pudiera aplastarlo, y arrastró a su hijo con él. Vegeta, en su forma de Super Saiyan 9 completo, apretó los puños mientras su aura crepitaba con intensidad. Su rostro estaba endurecido por la rabia, pero también por una sensación de impotencia que no podía ignorar. «¡Cállate, maldito!», gritó Vegeta. Kakaroto pudo haber sido derrotado, pero el príncipe de los Saiyajins luchará hasta el final. Bardock, en su forma de Super Saiyan 5, dio un paso adelante, intentando mantener la calma. Su voz era firme, pero cargada de una tristeza que no podía ocultar. «Kakaroto puede haberse ido, pero su sacrificio no será en vano. Yo, su padre, llevaré su voluntad hasta el final». Sin embargo, Cellbuzzer no estaba interesado en sus amenazas. Levantó una mano y lanzó un rayo de energía que atravesó el suelo entre los guerreros, provocando una explosión que los hizo retroceder. La diferencia de poder era evidente. Cada ataque que lanzaban era detenido con facilidad, mientras que los golpes de Cellbuzzer los enviaban volando como si fueran unos míseros juguetes. Broly, en su forma de Super Saiyan 5, rugió de furia y se lanzó contra el enemigo con un ataque cargado de poder bruto. Su puño impactó contra el torso de Cellbuzzer, pero este ni siquiera se movió. La sonrisa del villano se ensanchó mientras contraatacaba con un golpe directo al abdomen de Broly, dejándolo arrodillado y escupiendo sangre. Trunks y Goten, ambos en Super Saiyan 6, intentaron un ataque conjunto. Combinando sus energías, iluminaron el cielo con un resplandor cegador, pero cuando el polvo se disipó, Cellbuzzer seguía de pie, intacto. «Nada mal, mocosos», dijo con sarcasmo. «Ninguno de ustedes tiene ni una pizca de esperanza». En ese momento, Vegeta, gravemente herido pero con una determinación inquebrantable, se puso de pie. Su mente viajó a los últimos momentos de Goku. «No dejaré que tu sacrificio sea en vano», gritó Vegeta mientras comenzaba a reunir toda su energía restante. Este estaba consciente de que la marca Majin no podría soportar más, por lo que su poder desaparecería. La energía de Vegeta comenzó a crecer exponencialmente, creando un espectáculo visual impresionante. Los otros guerreros lo rodearon, sincronizando sus energías con la de él para lanzar un ataque definitivo. Cellbuzzer, impresionado de lo aguerrida que era esa basura, no le tomaría importancia a su poder. Con una sonrisa de superioridad, levantó ambas manos para recibir el ataque combinado. Lanzando el ataque devastador a Cellbuzzer, desintegrando su brazo, causándole aparentemente daño a la fusión. Vegeta serio miraría el espectáculo creyendo que después de todo podría aún existir una esperanza. Pero la fusión empezaría a burlarse de este, diciéndole que si de verdad pensaba que su ataque sería suficiente para derrotarlo por parte de Cell, le jugaría esa cruel broma al príncipe Saiyajin, que no podría sentir más que una gran impotencia. Todo sería inútil. Cellbuzzer se movió con una velocidad imposible, apareciendo frente a Vegeta antes de que éste pudiera reaccionar. Con un golpe brutal, atravesó el torso del príncipe Saiyan con su mano. Vegeta, con los ojos abiertos de par en par y escupiendo sangre, cayó de rodillas. Ante la mirada impactada de los guerreros, verían como el más poderoso de ellos era brutalmente torturado por Cellbuzzer. Con una sonrisa psicópata, Cellbuzzer empezaría a masacrar a Vegeta. Tan bestial sería la paliza, que este solo quedaría en su estado base completamente derrotado. Cellbuzzer se burlaría de y le diría que los Saiyajines siempre serían una raza inferior. Cellbuzzer, sin poder ver más al asqueroso mono, lanzó un rayo de energía oscuro desde su mano, desintegrando completamente a Vegeta. Los otros guerreros quedaron paralizados, incapaces de procesar la pérdida del príncipe Saiyan. Trunks gritó con desesperación al ver a su padre desaparecer frente a él. La oscuridad se cierne. Cellbuzzer se dio la vuelta, mirando a los guerreros restantes con una expresión de placer absoluto. Diría: «No se impacienten, los siguientes serán ustedes», con una sonrisa psicótica. Goku, Vegeta y Gohan habían caído. Trunks y Goten, con su poder desbordante como Super Saiyan 6, luchaban con desesperación contra Cellbuzzer. Trunks y Goten, a pesar de su agotamiento, lograron reunir una última ola de energía. Usaron todo lo que les quedaba. Pero a pesar de sus esfuerzos, su poder era completamente irrelevante ante la magnitud de la amenaza que enfrentaban. Cellbuzzer, con una sonrisa malévola en su rostro, observaba cómo los guerreros se desgastaban, agotándose en vano.
Su poder era tan vasto que incluso sus ataques más devastadores pasaban desapercibidos para él, como si fueran solo un juego. El mismo aire parecía aplastado por la energía. Trunks y Goten, a pesar de su agónica lucha, se veían cada vez más desbordados. Sus ataques, aunque impresionantes, eran simplemente recibidos por Selbuser, incluso este dejándose golpear, viendo como la cara de ambos guerreros se llenaba de dolor y desesperanza. La desesperación se reflejaba en sus rostros mientras intentaban mantenerse en pie, sus cuerpos sangrando por el esfuerzo. De repente, Selbuser, con un movimiento casi sin esfuerzo, levantó una mano, creando una gigantesca esfera de energía negra, tan densa y destructiva que el aire mismo se comprimía a su alrededor. Los jóvenes Saiyans, en su estado de agotamiento total, no tuvieron tiempo para reaccionar. Trunks y Goten, aún intentando reunir sus últimas fuerzas, no podían escapar de la inminente catástrofe. Esto será el fin de su patética raza, gritó Selbuser, lanzando la esfera de energía hacia ellos. La explosión fue tan brutal que desintegró todo a su paso, eliminando a Trunks y Goten en un instante. El destello de la explosión iluminó el cielo, pero cuando el polvo se asentó, los cuerpos de los dos jóvenes guerreros no estaban más. Selbuser observó la devastación, disfrutando de la desaparición de sus oponentes, como si se tratara de una simple molestia eliminada. Broly, aunque gravemente herido y al borde de la derrota, apenas logró levantarse del suelo. Su cuerpo estaba roto, pero su furia no había desaparecido. Con un rugido salvaje, se lanzó hacia Selbuser en un último intento desesperado de venganza. Pero Selbuser, con un solo gesto, desintegró a Broly con un rayo de energía pura. La fuerza de la explosión hizo que el aire se temblara y, finalmente, el guerrero legendario cayó al suelo, muerto en el acto. Bardock, observando la carnicería a su alrededor, sintió que su fuerza también se desvanecía. Sabía que no quedaba esperanza. Sin embargo, en su último suspiro, activó su Kamehameha en honor a su hijo con toda la energía que le quedaba, esperando que al menos su sacrificio sirviera para retrasar la inevitable derrota. Pero la ráfaga de energía apenas hizo mella en Selbuser. Con una risa burlona, Selbuser lo recibiría de lleno sin ni siquiera hacer que éste parpadeara. El villano, con su poder absoluto, se giró y, con una expresión de maldad pura, comenzó a concentrar su energía. Bardock, quien había sido uno de los últimos guerreros en pie, estaba apenas consciente, sus heridas profundas y su cuerpo agotado. Había visto cómo sus compañeros caían uno por uno, pero la furia que sentía por la muerte de su hijo le daba algo de fuerza para mantenerse de pie. Bardock, exhausto pero no derrotado, intentó ponerse en guardia, pero antes de que pudiera mover un músculo, Selbuser lo apresó en el aire con una ráfaga de energía oscura, levitándolo frente a él como si fuera una simple marioneta. Vas a sufrir cada segundo de esta agonía, como nunca antes lo has hecho, gritó Selbuser, su risa cruel resonando. Sin esperar más, concentró su poder en una esfera de energía negra, que comenzó a expandirse a un tamaño masivo. Era una bola de oscuridad pura, destinada a consumir a Bardock lentamente, torturándolo mientras le arrancaba la voluntad de vivir. Te voy a hacer desear no haber nacido, dijo Selbuser, mientras la esfera comenzaba a girar en torno a Bardock. La energía oscura rodeaba su cuerpo, quemándolo de manera lenta pero extremadamente dolorosa, arrancando gritos de sufrimiento del guerrero Saiyan mientras se retorcía en el aire. Con cada segundo que pasaba, la tortura se intensificaba. Selbuser no solo destruía su cuerpo, sino que jugaba con su mente. Creaba ilusiones dentro de su mente, mostrándole escenas de la muerte de su hijo Goku, de la caída de su raza, y de todos los sacrificios que había hecho en vano. Mientras Selbuser continuaba su tortura, Bardock, finalmente, cayó en un abismo de oscuridad. El último de los guerreros fue vencido. Pero no sin antes haber luchado con toda su alma. Selbuser, luego de haber derrotado a Bardock, empezaría a moverse dentro de la dimensión vacía. Moviéndose en la dimensión vacía se encontraría con los últimos vestigios de resistencia y para su odio, serían Saiyajins que se encontraban luchando contra los hijos que este liberó antes. Evil Goku y Kidnapper luchaban con todas sus fuerzas. Sin embargo, sabían que el poder de Selbuser era imparable. Evil Goku, un ser creado a partir de la oscuridad y la ira, sabía lo que representaba la última esperanza. Había sido un guerrero increíblemente fuerte, quizás tan poderoso como Goku en sus mejores días, pero las fuerzas del mal que lo definían lo hacían más impredecible y peligroso. A su lado, Kidnapper, quien era un guerrero con habilidades especiales y un ancestro con miles de años de antigüedad. Así que ustedes son los últimos vestigios de resistencia. La voz de Selbuser resonaba como un trueno a través de la vacuidad.
Qué patéticos, creían que podían salvar algo, cuando ya no hay nada por lo que luchar. Evil Goku y Kidnapped se enfrentaron a él con furia, pero sabían que no tenían el poder suficiente para derrotarlo. Los ataques de Cellbuzzer eran demasiado veloces, demasiado fuertes, y cada intento de defensa solo les hacía más daño. Cellbuzzer atacó con un rayo de energía negra que atravesó a Evil Goku, dejándolo gravemente herido. A pesar de su increíble resistencia, no podía soportar el poder de la fusión maldita. Kidnapped, intentando salvarlo, fue reducido a una sombra de su antigua fuerza por el poder de Cellbuzzer. Cada intento de resistencia era aplastado sin esfuerzo. Al estar muerto, la magia de las esferas del dragón se disipó en él, siendo que cualquiera podría asesinarlo. Cellbuzzer riéndose les diría: solo son unas copias baratas de Goku y Vegeta. Finalmente, Cellbuzzer alzó su mano con un gesto de absoluta arrogancia y, con un solo movimiento, arrojó un poder bestial hacia Evil Goku y Kidnapped, quitándoles toda su vitalidad y reduciéndolos a simple polvo y escombros de lo que alguna vez fueron. Simplemente de un grito desgarraría la dimensión vacía con facilidad, escapando a la dimensión neutra, comenzando una masacre. Después de haber destruido toda resistencia en la dimensión vacía, Cellbuzzer no estaba satisfecho. Su poder era infinito, absoluto, y la quietud de esa dimensión no le ofrecía más desafío. Pero había algo más que anhelaba: la completa aniquilación de todas las realidades. En su furia más profunda, deseaba expandir su dominio a lo que quedaba del multiverso. A la dimensión neutra, el plano donde las realidades convergían y los universos coexistían. Con un rugido de furia inhumana, Cellbuzzer desató todo su poder en un grito desgarrador que reverberó a través de las fronteras de la dimensión vacía. La energía que emanó de su garganta fue tan colosal que el mismo espacio-tiempo se desgarró, rompiendo las leyes que regían esa dimensión. El grito atravesó la nada misma, destruyendo las estructuras de la dimensión vacía como si fueran simples ilusiones. Las paredes de la realidad se agrietaron, y la dimensión comenzó a colapsar bajo el peso del poder de Cellbuzzer. Esto no sería más que el inicio del oscuro destino del universo. Al entrar, Cellbuzzer sintió un poder indescriptible en su interior, como si pudiera sentir las pulsaciones de cada galaxia, de cada mundo, de cada vida en todas las dimensiones. Sin embargo, lejos de buscar comprenderlo, su única respuesta fue la destrucción. Su energía se expandió en un estallido que atravesó el vacío, y con un solo gesto de su mano, comenzó a destrozar planetas enteros. Cellbuzzer levantó su brazo, y de su palma surgió una explosión de energía negra que arrancó una luna entera de su órbita, desintegrándola en un parpadeo. Con cada paso que daba, el universo a su alrededor se partía, estrellas y planetas se evaporaban como si fueran polvo, cayendo en la oscuridad de su poder. Los cielos que antes brillaban con la luz de millones de galaxias, ahora se teñían de un rojo infernal. Los ecos de su poder retumbaban en cada rincón de la dimensión neutra, mientras los restos de mundos y galaxias se esparcían por el vacío, pulverizados bajo su fuerza destructiva. Pero lo peor estaba por llegar: su poder no tenía límites. La propia estructura de la dimensión neutra empezó a tambalear bajo la presión de su presencia. De repente, una onda expansiva de energía oscura comenzó a formarse a su alrededor. Cellbuzzer, con una expresión de absoluto dominio, liberó toda su ira en una explosión masiva que envió ondas de devastación hacia todas las dimensiones interconectadas. Universos enteros comenzaron a desmoronarse ante su voluntad. Desde los universos más primitivos hasta los más avanzados, todos fueron barridos por la ola de energía de Cellbuzzer. Sin embargo, en un rincón de la eternidad, algo persistía. Una chispa de esperanza, aunque diminuta, nunca se extinguiría por completo. Los guerreros caídos, aunque derrotados, habían dejado una marca en el universo. En algún lugar, en alguna dimensión olvidada, los recuerdos y la energía de la lucha de los Saiyans, incluso en su último aliento, continuarían esperando que un día, tal vez, alguien levantara la antorcha de la resistencia. Un ser celestial se encontraba observándolo. Siendo conocido como Prince Lang.